Este es el siguiente paso en nuestra evolución como especie. Sí, creo que estamos en un punto de bifurcación donde o logramos dar este paso que te voy a compartir y logramos superar este gran obstáculo que no hemos podido ver realmente, o nos destruimos. Te voy a compartir esta idea que tal vez para algunos suene ya un poco volada, tal vez vibres conmigo, tal vez algunas partes te suenen, tal vez otras no, pero que creo profundamente que es parte de lo más importante que puedo compartir y puedo decir. ¿Listo? Entonces voy a hablar haciendo referencias de algunos libros, por ejemplo Narciso y Golmundo de Hermann Hesse. Voy a hablar haciendo referencia de temas de astrología. Voy a hablar haciendo referencias de la energía femenina y la masculina y la kundalini, que es la energía vital. Puede que algunos temas sean familiares para ti, puede que otros no, pero también voy a buscar hacerlo y hablarlo y comunicarlo de una forma en la que así no sepas exactamente qué significa X, Y, Z, que puedas entender el mensaje final de este video. ¿Listo? Y es porque creo que este es el siguiente paso en nuestra evolución como especie. Sí, creo que estamos en un punto de bifurcación donde o logramos dar este paso que te voy a compartir y logramos superar este gran obstáculo que no hemos podido ver realmente, o nos destruimos. Y por eso considero tan importante este video y por eso lo voy a hacer así, contándolo desde donde yo lo veo, donde yo lo entiendo y compartiéndotelo así, en mis palabras, ¿vale? Entonces, en este universo, en este momento, estamos viviendo un punto muy interesante porque es un punto como de inflexión, ese punto de bifurcación que te digo, donde hay como dos ramas diferentes y tiene que ver con dos grandes esferas astrológicas que se están cruzando, dos esferas cósmicas. Creas o no creas en la astrología, por lo menos escucha un poquito, a ver si sientes que tiene sentido que estemos en este momento así. ¿Listo? Entonces, primero está una gran esfera astrológica que tal vez ya has escuchado, que es que estamos adentrándonos desde hace unas cuantas décadas a algo que se llama la era de Acuario, ¿sí? Entonces lo has escuchado tal vez en The Age of Aquarius, como la música. Hay mucha música de los 60s, de los hippies que comenzaban a decirlo. Hay muchas corrientes que te lo comienzan a decir. Seguramente has escuchado el 2012, el famosísimo 2012 del calendario maya. Tal vez te acuerdas de algo así hace 10 años ya. Bueno, eso del 2012, todo esto siempre habló de un cambio de era, una transición de era. Y venimos de diferentes eras. Antes, hace 2000 y pico de años, veníamos de la era de Capricornio, ¿sí? Entonces tú escuchas referencias de esa época desde las palabras de Capricornio. Los corderos, entonces religiosamente, ¿no? El Cordero de Dios, los pastores, siempre como estar haciendo referencia a este tipo de simbología y animales, ¿sí? Que luego cambia un poquito cuando entra la era de Piscis, entra Jesús. Entonces antes en el Antiguo Testamento era más como el tema de Capricornio, de los corderos, y luego viene la era de Piscis, que la era de Piscis, pues Piscis, pez, está representado por un pez. Jesús reproduce los panes y los peces. Tú tal vez lo has visto hasta en los autos, ¿sí? Que sale un pez y dice Jesús, por lo menos aquí en mi país, en Colombia, lo veo por todos lados. Y esa referencia hacia los peces. ¿Y qué es Piscis? Piscis, astrológicamente, digamos, la idea de Piscis es lo oculto. Es la constelación como más oculta, más misteriosa, más mística, donde casi que vamos caminando en la oscuridad y necesitamos que nos guíen para entender un poco bien lo que está pasando. Piscis tiene un efecto, y es que se generan las jerarquías, las grandes jerarquías. El efecto Piscis o la era de Piscis se caracteriza por esas grandes jerarquías, donde tú mirabas a el monje de tu pueblo y al cura y al sacerdote y al cardenal y por allá hasta el papa, ¿sí? Para
para encontrar tu camino hacia el cielo. Tú necesitabas una autoridad. El gobierno de igual manera se organizaba con autoridades, las empresas se organizaban con autoridades, todo era jerárquico, mucho más jerárquico. En Acuario es una persona con un caldero de agua entregando agua. Entonces lo que se nos dice cósmicamente, astrológicamente, es: estamos recibiendo información y también estamos dando, ¿sí? Recibes agua y das agua. Es el momento de dar y de recibir toda esta información, todas estas cosas increíbles que hemos ido logrando, teniendo, adquiriendo como humanidad. Es hora de dar. ¿Y dónde está la guía? ¿Cómo me guío? Hacia adentro. Como yo por lo menos he ido entendiendo la era de Acuario, lo más importante de la era de Acuario es entender que ya no es la era de los gurús, ya no es la era del autoritarismo, ya no es la era de las grandes estructuras jerárquicas, sino yo y todos, cada uno de nosotros es responsable de aprender a guiarse mirando hacia adentro, ¿sí? Esa es la gran diferencia de la era de Acuario, mirar hacia adentro. Ahora, te estoy contando todo este cuento para llegar a que estamos en un punto en el cual se nos está dando la oportunidad en Acuario de darnos cuenta de todo lo que hemos recibido como humanidad, que es increíble, y al mismo tiempo la podemos entregar. Sin embargo, hay otra gran esfera astrológica que se junta, son dos esferas que se juntan en el mismo punto, y en este universo recibimos esta esfera, y es una esfera de un ciclo gigantesco de miles y miles y miles de años, ¿sí? Donde lo más arriba es como la era dorada, donde el ser humano ve, donde estamos en iluminación, donde hay más claridad, y estamos en el completo opuesto, ¿sí?, de la era dorada. Estamos en algo que le llamamos Kali Yuga, ¿sí? Tal vez has escuchado ese término, Kali Yuga. Estamos en el punto más oscuro y dura algo así como, si no estoy mal, 4000 años, ese momento de mayor ceguera y mayor oscuridad, y estamos en el punto más oscuro, donde menos vemos, donde menos sabemos confiar en la información, donde más tememos, donde estamos más confundidos, ¿sí? Entonces es muy loco, porque en este universo la humanidad se encuentra en dos puntos astrológicos, dos esferas grandes que se juntan, donde por un lado tenemos la oportunidad de entregar y comenzar a dar todo lo que hemos adquirido y recibir cada vez más y más y más, abrirnos a recibir, y al mismo tiempo estamos tan ciegos y tan atorados en el miedo que nos cuesta salir de ahí. Entonces tal vez sientes un poquito eso, que adentro tuyo sabes que necesitas mirar hacia adentro, ¿no? A intuir, a confiar, a recibir, pero al mismo tiempo sientes tanto miedo, sientes tanta oscuridad, no sabes para dónde ir. Todo el mundo parece the blind leading the blind, como dicen, los ciegos guiando a los ciegos. Y estamos como en ese punto de la humanidad. Sin embargo, es una gran oportunidad la que tenemos. ¿Por qué? Porque ya superamos un gran escalón. Entonces aquí es donde te voy a hablar de Narciso y Golmundo, que es un libro de Hermann Hesse. Pues no te voy a spoilar el libro, pero a grosso modo, Narciso y Golmundo son dos personajes opuestos. Uno representa el apolíneo y el otro representa el dionisiaco. El masculino y el femenino. No a nivel como arquetípico tonto de masculino súper fuerte, femenino súper así, sino como la energía masculina y femenina real. Entonces, el apolíneo es muy hacia la acción, la ejecución, la ideación, pensar allá, es muy el padre, ¿sí? Dios Padre. Entonces, el apolíneo le apunta hacia el masculino, que es la energía del movimiento, la energía de yo imponer mi deseo, yo imponerme sobre la materia, sobre los demás, sobre lo que hay. Yo impongo mi energía y ¡pum!, voy en movimiento. Eso es el masculino, ¿sí? Y tenemos, eso está representado normalmente por una flecha, ¿no? Y tenemos el opuesto, que es el dionisiaco, el femenino, que tiene mucho más que ver con la recepción, con la energía femenina que recibe, que contiene, que nutre, que gesta, ¿sí? Magnética. Estos son los dos extremos y las dos polaridades, digamos, de la naturaleza, entendida desde el Tao con el Yin y el Yang, entendida desde el Tantra con el masculino y el femenino, el Shiva Shakti, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que plantea, o la base donde se para este libro que se llama Narciso y Golmundo de Hermann Hesse. Pero la historia habla de Golmundo, quien es un personaje que en su infancia había negado a su mamá, ¿sí? Entonces su papá le metió culpa
porque la mamá era una gitana que se va y niega a su mamá, la niega, ¿sí? Hasta que se da cuenta, despierta un día, la ve. O sea, eso había sido como muy infantil, su negación a su mamá, como por tratar de complacer a su papá, que su mamá se había ido. Y cuando ve a su mamá, se da cuenta que había perdido a su mamá, ¿sí? No solamente física, sino en su mente y en su corazón había perdido de vista a su madre. Y toda la historia es de cómo Golmundo, quien representa al personaje dionisiaco, al femenino, ¿sí? Al que busca en la materia, en la vida, en el arte, en la creatividad, en la expresión, en la comunicación y en el amor, todo, ahí búscalo, la esencia de la vida y la felicidad. Este personaje persigue a su mamá y todo el libro se trata de cómo la va persiguiendo, ¿sí? En su mente y en su corazón, y cómo la va viendo en distintos otros personajes y en distintas otras experiencias, y de vez en cuando le encuentra un codo, y le encuentra una oreja, y le encuentra un seno, y le encuentra una boca, y la va viendo de a poquitos y de a poquitos, para encontrar ese llamado en volver a la madre, ¿sí? Volver a la madre, volver al femenino. Y nosotros, y aquí eso es lo que quiero contarte, ya lo conecto con el tema de astrología, nosotros hemos perdido a nuestra madre y es hora de volver a la madre, hora de volver al femenino. Y con el femenino no me refiero solamente a reconectar con nuestra mamá biológica, si lo necesitas, sí, claro, y con las figuras femeninas en tu vida, desde hombres heterosexuales, o bueno, desde hombres en general, creería yo, como embody, como encarnar un masculino maduro, porque un masculino puede ser maduro o inmaduro, un masculino correcto, maduro, para honrar el femenino y los femeninos en nuestra vida, y las mujeres encarnar ese femenino sagrado, ¿sí? Ese femenino maduro, ese femenino correcto. Eso a nivel de seres humanos, polos, hombre-mujer, ¿sí? Lo no binario, bueno, es otro tema, pero encarnemos eso es uno de los grandes llamados que necesitamos hacer, pero también necesitamos recuperar la madre. Entonces Golmundo, cuando mira a su mamá en su cabeza, este personaje nuevamente mira a su mamá en su cabeza, no solamente es su madre, sino es su madre Eva, le llama Eva, como la figura bíblica, ¿no? Porque es la madre de todas las madres. Entonces es esa esencia femenina que además también es parte de esta gran madre tierra, ¿sí? Tenemos que recuperarla, perdimos esta madre, ¿sí? Esta madre tierra, y además estamos en plan de irnos a Marte sin conciliar, sin honrar esta tierra, ¿sí? Es como en esta era donde todo es desechable, que pues es como listo, ya nos cagamos la tierra, vámonos a Marte a ver qué más nos cagamos, pero ¿cómo podemos volar, ¿sí? ¿Cómo podemos ir a Marte si no hemos honrado de dónde somos? ¿Cómo podemos crecer, ¿sí? Si no hemos honrado, si no hemos conectado con la madre, que tiene que ver con la energía femenina? Y ahí es a donde voy y conecto, digamos, con la parte de astrología. Y es que estamos en un punto donde hemos recibido un montón de cosas y es hora de recibir y de dar, pero al mismo tiempo estamos ciegos. ¿Y qué pasa? Que hemos venido y hemos hecho algo increíble como humanidad, y es que el miedo, el temor a la muerte, el dolor nos ha impulsado tanto que mira lo que hemos logrado. Mira la tecnología, tienes asegurado tu techo, tu comida, no sé qué porcentaje es, pero un porcentaje altísimo de la población, por lo menos el 50% de la población mundial vive mejor que Luis XIV. Eso es mejor que el Rey Sol. Hace 250 años el rey de Francia, Luis XIV, que era el super mega rey, así le llaman, el Rey Sol, porque reinó como 72 años y además fue súper próspero, y además pues vivía entre lujos, y has ido a Versalles, sabrás cómo es un poco esa locura. Ese rey vive peor que tú y que yo, vivió peor que tú y que yo, porque solo con electricidad, agua potable, no sé, un baño, internet y un montón de cosas, ya tú y yo vivimos 1000 veces mejor que el Rey Sol. Es que estos tipos se mataban por un pedazo de té, y hoy tú vas a cualquier tienda de esquina y lo compras en una cajita, pues muy barato, y es súper rico y es un buen té, sí, como que
no nos damos cuenta de lo que hemos logrado, saltamos un paso. Nuestros hermanos, las plantas, los animales, hasta los minerales e incluso muchos otros seres humanos nos miran a nosotros, ¿sí? Y deben decir, pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo hicieron estos tipos para lograr esto, para saltar ese nivel de humanidad? ¿Sí? ¿Cómo lo lograron? Y de alguna forma lo que hicimos fue saltar ese primer escalón de la pirámide de Maslow de supervivencia. Tu supervivencia y mi supervivencia está asegurada. Claro, se nos puede caer el techo, puede pasar una tragedia, pero no tenemos por qué estar como los cavernícolas de hace 100.000 años pensando en qué voy a comer, los elementos de la naturaleza me van a matar, ¿sí? Como que vivimos, pero sin embargo vivimos con mucho miedo todavía, y por eso la gente sigue robando y sigue matando y seguimos atacándonos entre nosotros y tal, porque seguimos actuando desde el miedo como si tuviéramos que asegurar nuestra supervivencia cuando prácticamente ya la tenemos asegurada, porque lo único que nos va a quitar tu supervivencia y la mía es o cosas que no podemos contemplar como tragedias, accidentes, etcétera, o el estrés que nos estamos causando y que nos va a causar enfermedades crónicas como cáncer y como diabetes, etcétera, etcétera, ¿sí? Que lo causamos por el exceso de miedo que seguimos cargando, pero que no es miedo ya a sobrevivir, sino es miedo a nuestro jefe, a los impuestos, a hablar plenamente con mi voz, a decir lo que yo pienso, a arriesgarme a perseguir una vida de mis sueños. Esas son las cosas que me causan estrés, esas son las cosas a las que les transferí el miedo de supervivencia real que teníamos antes, hace muchos años, se lo transferimos a esto. Entonces saltamos un escalón a través de esa supervivencia y ese miedo, pero llegamos a un punto donde ya estamos en esta era de Acuario, ¿sí? Donde ya lo recibimos, donde esto es maravilloso, ya lo logramos, pero seguimos en Kali Yuga, que acuérdate que es esa era oscura, ¿sí? La era donde no vemos. Entonces, como no vemos, ¿sí? Internamente, como si nuestra brújula estuviera atrofiada, nuestra brújula interna, como no vemos, seguimos transmitiendo miedo, seguimos actuando desde el miedo, ¿sí? Y no avanzamos. Creemos que estamos avanzando, pero no lo estamos haciendo. Creemos que el avance es seguir y continuar generando más tecnología, asegurando más nuestra supervivencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Siendo más longevos, creando armas más grandes, ¿sí? Creando cosas más grandes. Creemos que el camino que debemos seguir siguiendo es hacia el Padre, hacia el masculino, porque el masculino, ¿sí? El imponer mi voluntad sobre la materia, nuestra voluntad sobre la materia, es lo que nos hizo saltar ese primer escalón. Ya lo logramos. Sin embargo, si seguimos por ahí, nos vamos a reventar. Por eso estamos a esto de reventarnos como humanidad, porque tenemos un poder sobre la materia con las armas nucleares, por ejemplo, que es desmedido sin una buena conciencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? En vez de seguir insistiendo en el Padre, en el masculino, en imponer mi voluntad sobre la materia, en creando más tecnología, más ampona, más armas, más formas yo de imponerme sobre ti, ¿sí? Más estricto, más duro, el opuesto es el verdadero paso que tenemos que dar ahora. Si queremos realmente dar un siguiente paso en nuestra humanidad, tenemos que hacer como Goldmundo, darnos cuenta que hemos olvidado nuestra madre, que hemos olvidado nuestro femenino y volcarnos hacia el femenino. Y volcarnos en la búsqueda que nos va a doler de la madre. ¿Y por qué digo que nos va a doler? Porque la perdimos. Porque perdimos nuestra madre, ¿sí? Y no me refiero a ti y a tu mamá, tal vez tu mamá la tienes al lado. Yo ahorita estoy en la casa de mi madre esta noche dormirá acá al lado. No la he perdido, entre comillas, pero la conexión mía, ¿sí? Con el femenino, el honrar el femenino, incluso de mi propia madre lo veo, y de muchas personas y muchas mujeres y muchos hombres sin duda, hemos perdido el honrar el femenino, ¿sí? ¿Qué es esto de perder y honrar el femenino? El femenino que va en distintos niveles. Primero, la reconexión, sí, con las figuras femeninas en nuestra vida, nuestra madre, nuestra abuela, las mujeres en nuestra vida, nuestra pareja, si tienes hijas, tus hijas, etcétera, ¿sí? Honrar esas personas femeninas en tu vida. Número 2, la tierra
que la perdimos. Y número 3, la misma energía femenina que le llamamos Shakti, ¿sí? El Yin, la energía Yin, la energía femenina que está en este universo, ¿sí? La energía creadora tiene 2 polaridades, la masculina y la femenina. Ahora, ¿cómo honramos, cómo nos conectamos, cómo podemos entender cada vez más cómo llegar a ese femenino, cómo volver ahí? Saliendo primero de la ilusión y de la mentira de que el femenino es débil y el masculino es a lo que tenemos que aspirar, que eso ha sido una de las manipulaciones más grandes energéticas que ha habido por milenios. Entonces tú miras en este momento hay incluso ramas de feminismo extremo, el extremo, yo sé el feminismo tiene muchos matices, pero el extremo que prácticamente lo que le está diciendo a la humanidad es que el femenino hay que rechazarlo, le está diciendo a las mismas mujeres que rechacen su feminidad para sumarse a un mundo y a un mercado, porque es como supercapitalista, utilitarista, a un mercado masculino, de energía masculina, en vez de traer el femenino sagrado y la energía femenina que es gestadora, increíble, poderosa, a un entorno laboral, entre otras muchas cosas. Lo que se les ha dicho es, no, tú no puedes ser femenina, tú tienes que ser masculina, ¿sí? Entonces, el espectro de la energía se ha volcado cada vez más hacia un masculino, negando el femenino, entendiendo lo femenino como débil, ¿sí? Sin darnos cuenta del poder y la fuerza del femenino, ¿sí? Solo porque una flor sea suave y gentil no significa que sea débil. Una flor puede cambiar el mundo, los actos sublimes, ¿sí? Los actos de compasión, los actos de amor, los actos de sostener, de recibir, el magnetismo, el aceptar, el ser en vez del hacer. Todo ese tipo de cosas tienen muchísimo poder. Igual de poderosos al masculino, pero se nos ha metido en la cabeza que lo único que cuenta es haz, ejecuta, planea, vales por lo que logras y no por lo que eres, vales por lo que tienes y no por lo que eres, ¿sí? Y entonces estamos en una confusión gigantesca porque sabemos adentro nuestro que tenemos que volver a la madre. Perdimos la madre, pero estamos tan ciegos que lo que creemos es que la forma de seguir sobreviviendo, ¿sí?, es insistir en la tecnología, insistir en el padre, insistir en imponer mi voluntad sobre todos los demás, no me importa cuántos tenga que quitar a codazos. Despertemos. Por lo menos las personas como tú y como yo, que tenemos el privilegio de no tener que estar persiguiendo comida, ¿sí?, de tener techo, porque tal vez la persona que tiene techo y que no tiene techo y no tiene comida, tal vez esa persona sí necesita estar ahí, en ese modo de sobrevivencia, pero las personas como tú y como yo que no, nosotros somos los que más tenemos que soltar el coño miedo, darnos cuenta que no tenemos por qué estar actuando desde el miedo y darnos cuenta que tenemos que soltar y volver hacia la madre. Y que la perdimos y que tenemos que volver a encontrarla, volver a encontrar esa conexión con el femenino en nuestra vida, con la tierra, con esta Pachamama, la madre tierra que nos cuida y nos protege, y con la energía sagrada femenina que existe en cada molécula de este universo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, solo una cosa, luego de todo este cuento, donde ya te das cuenta que la misión es volver hacia la madre, el primer paso, y es el único que quiero que te lleves, de todo esto, el primer paso es soltar el miedo a morir, el entender que no estás luchando ya por tu supervivencia, ¿sí? No te vas a morir, estás a salvo, no tienes por qué luchar por tu supervivencia, suelta ese miedo. En el proceso de soltar ese miedo, ¿sí?, cuando sueltes ese miedo y comiences a ser más libre, te darás cuenta de lo mucho que nos falta a la madre y que necesitamos ir a buscarla. Pero el primer paso es suelta el miedo, porque te está impulsando hacia seguir insistiendo en el padre, en el masculino, en hacer, en tengo que lograr, tener, acumular. Cuando no. Enhorabuena, aleluya, ya no tenemos que hacer eso. Entonces, soltemos el miedo
a vivir, soltemos el miedo a ser. Ya lo logramos, humanidad, ya lo logramos. Ahora comencemos a conectar con la madre. Ya tuvimos suficiente padre. El siguiente paso en nuestra evolución es la madre. Conectemos, volvamos a la madre.